Invito a buscar en sus Biblias el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo número 11. San Juan número 11. Versículo 1 en adelante. Que pueden estar de pie. San Juan capítulo 11. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 11, 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Amén y amén. Y dice allí: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que seas tú ministrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad en esta mañana. Yo te pido, amado Dios, también que seas tú consolando, iluminando, Señor, amado Dios, a todos aquellos, Padre amado, que tienen alguna petición delante de ti, para que puedan entender, Señor, mi Dios de la gloria, tu bondad, tu misericordia, y que tú, Señor, ciertamente estás con nosotros. Amén. Y amén. Se pueden sentar los que están de pie. Aquí nosotros vemos una historia bastante conocida, la historia de Jesucristo con Marta, María y Lázaro. Como nosotros podemos ver aquí en esta mañana, amados hermanos, Jesucristo escuchó la petición. La petición de Marta llegó a la presencia de Jesucristo. Y dice allí que él escuchó. Pero resulta, amados hermanos, que esta petición no tuvo respuesta como lo esperaba Marta. Marta hizo una petición y quizás ella pensó en lo que Jesucristo, en lo que Jesús escuche. Esto se va a venir mañana y se va a dejar todo lo que está haciendo para venir a resolver lo que está pasando. Pero resulta, amados hermanos, que no fue así. Y no es que Jesucristo estaba tan lejos. Vamos a buscar aquí más adelante en el versículo que dice que Jesús estaba cerca, hermanos, no estaba lejos. Jesús estaba, versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. No era que Jesucristo estaba en Puerto Ordaz y Lázaro estaba en Ciudad Bolívar, que tenía que esperar mucho. Estaba en Caracas, o estaba en Santa Elena, o estaba en otro país. Estaba cerca, hermanos. Estaba aproximadamente 3-5 kilómetros de distancia. Es decir, amados hermanos, que si Jesucristo se hubiese propuesto ir a donde estaba Lázaro enfermo, hubiese podido llegar en media hora aproximadamente. O quizás en menos tiempo, o póngase que en 2 horas. Cualquiera pudiera pensar, entonces Cristo no fue porque no quiso. No se lo propuso, no estaba pendiente, no amaba tanto a Lázaro como lo decía o como lo expresaba. Y así, amados hermanos, como Marta quizás pensó, oye, el Señor como que no está. Y vamos a ver en el versículo 20
Dice, entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué está diciendo ella? Si cuando yo te mandé a avisar, inmediatamente te hubiese dado respuesta a lo que yo te pedí, él no estuviera muerto. Por eso el título del mensaje en esta mañana es Esperando la respuesta a mi oración. Hoy vamos a hablar de la oración. Marta y María tenían algo que nosotros no tenemos ahorita. Tenían a Cristo en vivo y directo. Estaba allí. Esto es como hacer una oración. Estaba pidiéndole algo al propio Hijo de Dios que estaba en la tierra. Imagínense usted la velocidad en que él podía responder porque estaba en el sitio. Nosotros sabemos por fe que el Señor está con nosotros, pero no lo vemos. No sabemos que está en tal sitio para irlo a buscar, montarlo en un carro y traerlo para que ore por nuestros enfermos. Ahora nosotros tenemos que actuar en fe. Actuar, amados hermanos, según lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero imagínese usted un momento a Marta, cuando mandó la petición. Como le digo, estaba relativamente cerca. Póngase que el mensajero se tardó media hora y si fue corriendo se tardó menos. Imagínese las expectativas que tenía Marta. Esa seguramente, no sé si tenía reloj, no sé si veía el sol, pero ella decía, en cualquier momento debe pasar Jesús por allí. En cualquier momento va a venir y va a orar por mi hermano y va a sanar. Porque ellas sabían y tenían testimonio vivencial de que Jesucristo sanaba enfermos, Jesucristo reprendía a los demonios, Jesucristo ministraba y hacía milagros. Estaban a la expectativa que en cualquier momento aparecía el Señor. Estaban a la expectativa de que su petición iba a ser respondida. Estaban esperando la respuesta a su petición, en este caso nosotros, esperando la respuesta a nuestra oración. ¿Cuántas veces oramos y estamos a la expectativa de la respuesta de Dios? ¿Cuántas veces oramos y estamos viendo a la ventana a ver si la respuesta de Dios se da? A ver si mi hijo vuelve, si mi esposo vuelve, a ver si me llaman para el trabajo que estoy esperando, a ver si lo que estoy vendiendo se vende hoy, porque le estoy orando a Dios que necesito el dinero para poder avanzar. Y así muchas cosas que podemos estar pidiendo. Y a veces sentimos que nos quedamos esperando y Dios nunca llegó. Y otros peor piensan que nunca Dios escuchó mi oración. Aquí dice que Jesucristo sí escuchó, sí se enteró, sí supo. Lo único es que Él da una clave. La clave que Él da, amados hermanos, es que esa enfermedad, eso que estaba viviendo su amigo Lázaro, pero que también estaban viviendo Marta y María, esa prueba tan difícil que estaban viviendo ellos, esa prueba no iban a recibir la respuesta como ellas esperaban, ni en el momento que le esperaban, porque había algo superior a eso. Y lo superior es que Cristo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Amados hermanos, Dios tenía que glorificarse en la situación que estaba viviendo Marta y María. Si tú estás haciendo una petición y Dios no se glorifica en lo que estás pidiendo, entonces hay un obstáculo bastante grande. Por eso vamos a ver, amados hermanos, por qué a veces no llega la petición como nosotros queremos. ¿Por qué no llega la respuesta en el momento que la quiero, en el momento que la pido y en el momento que la espero? ¿Por qué Dios no me responde a la velocidad que yo quiero? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿O qué puede estar sucediendo? Pero para ello, amados hermanos, para poder descubrir a profundidad qué es lo que está pasando, para poder discernir por qué Dios no me responde, la clave está en tu relación con Dios. Yo he insistido más de una vez, amados hermanos, que no se trata de orar a Dios, se trata de tener una relación con Dios. Porque orar, amados hermanos, cualquiera puede orar. Cualquiera puede decir, Dios mío, ayúdame. Eso es una oración. Yo me paro aquí y digo, Dios mío, ayúdame en mis problemas. Eso es una oración. Pero el hecho que la diga no quiere decir que tengo una relación con Dios. Porque tener una relación con Dios es conocer a Dios.
saber lo que Él piensa, saber lo que Él ha venido tratando conmigo a medida que yo he ido conociéndolo. Yo sé que usted tiene amistades, que usted sabe que le puede pedir 1000 favores, pero hay favores que usted sabe que esa amistad usted no se lo puede pedir, porque no te va a dar respuesta a esa petición, porque ya tú lo conoces. Hay personas que dicen: mi carro no se lo presto a nadie, y cuando dice a nadie, es a nadie. ¿Qué va el hijo? Papá, préstame el carro. No se lo presta a nadie. El amigo no se lo presta a nadie. Entonces hay peticiones que tú sabes que no puedes pedirle a esa persona. ¿Cuál? Pedirle el carro prestado. Puedes decirle: llévame, tráeme, búscame. Pero sabes que no le puedes decir que te lo preste, porque ya tú sabes que él no te lo va a prestar. ¿Pero por qué tú sabes que no te lo va a prestar? Porque ya lo conoces, ya tú sabes su posición, ya tú sabes que él en esa parte es firme y no va a doblegar. Entonces ya sabe que esa petición no puede. Hay cosas donde Dios es firme y no va a doblegar. No te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él no quiere y sabe que te va a hacer daño y no está dentro de su voluntad. Pero hay algunos factores importantes. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11. ¿Por qué a veces Dios no nos responde? Hebreos capítulo 11. Allí habla de la fe. Vamos a leer el versículo 6. Versículo 6, dice allí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué sucede, amados hermanos? La falta de fe muchas veces impide que Dios te responda. Cuando hablamos de falta de fe, no quiere decir que Dios no escucha tu oración. Lo que quiere decir es que tu falta de fe impide que Dios se manifieste. Hay varios ejemplos cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Una oportunidad, un ciego empezó a clamar. Los ciegos, hermanos, tenían una capa de ciego para poder limosnear, pedían limosna. Pero ese ciego supo que Jesucristo andaba cerca y comenzó a gritar hasta que llamó la atención de Jesucristo. Y Jesucristo hizo una pregunta que parece que no tiene sentido. Cuando el ciego le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Cuando le dice que quería que le hiciera, después le pregunta: ¿tú crees que puedo hacerlo? Porque no se trata de que Dios te escuche, se trata de si tú crees que Dios puede hacerlo. Hay personas que piden cosas a Dios, pero no creen que Dios puede hacerlo por ellos. Hay hermanos que a veces se acercan a uno y le dicen: hermano, yo quiero que tú ores porque yo creo que Dios te escucha más a ti que a mí. No se trata de que me escuche más a mí que a ti. Se trata de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, si no tienes fe, la fe suficiente, cuando estás orándole al Señor por lo que estás pidiendo, tienes incredulidad, te agobia la duda, te agobia las situaciones que están a tu alrededor que no te permiten tener fe, como aquel hombre que tenía a su hijo, que había un demonio que lo lanzaba al fuego y al agua para matarlo. Cuando Cristo le preguntó: ¿tú crees que puedo hacerlo? Dijo: ayúdame, incredulidad. El hombre estaba batallando, amados hermanos, porque a pesar de que deseaba que su hijo fuese sanado, había también incredulidad en él. Entonces a veces la incredulidad es el estorbo. No es que Dios no te escuche, es que cuando Dios se voltea a verte, Él busca en tu corazón que tengas fe. Vean a la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, amados hermanos, se encuentran con una pared cuando Cristo le dice: no es permitido que yo le dé la comida de mis hijos a los perrillos. Jesucristo la escuchó. Jesucristo le argumentó por qué no podía darle lo que ella pedía. Pero entonces ella le replica al Señor y le dice: bueno, los perrillos comen aún las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué dijo Jesucristo? Mujer, Él se maravilló por la fe. Jesucristo no se movió por la petición de ella. Jesucristo se movió por la fe de ella. Nosotros podemos pedir a Dios miles de cosas todos los días,
Pero es nuestra fe, amados hermanos, la cual va a hacer que Dios se mueva siempre y cuando estemos en su voluntad. Entonces es necesario que crezcamos en fe. ¿Cómo crecemos en fe, amados hermanos? Crecemos en fe leyendo la Biblia y creyéndola. Cuando usted lea que Dios abrió el mar rojo en dos, imagínese cómo lo abrió y créalo. Y dimensione entonces sus problemas con el mar rojo. Lea en la Biblia que dice que por fe fue hecho el universo. Fue hecho de lo que no existía, fue hecho. Léalo y créalo y vea el universo. Párese en la noche y vea las estrellas. Busque por internet lo grande y lo extenso que es el universo y entonces crea. Dios creó el universo. Y ponga su problema al lado del universo para que vea que es pequeñito su problema. Pero el problema que se debate mucha gente no es orar. La gente se debate en creer. Vamos a ver en Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, amados hermanos. Allí el Señor, a través del apóstol, nos sigue hablando del tema. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice allí Santiago: pero pida con fe. ¿Se da cuenta que no basta pedir? Cualquiera pide, hermano. Hay gente que dice: no, yo le pedí, pero yo sabía que no me iba a dar. ¿Para qué le pediste entonces? Lo estabas probando. ¿Y si te hubiera dado? Entonces, pero en el caso aquí, Santiago está repitiendo lo que dice Hebreos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. ¿Cómo hacen las olas del mar? Van y vienen, no se quedan nunca. No se quedan firmes en una convicción. ¿Qué quiere decir tener fe? Quedarme firme. La mujer sirofenicia fue a buscar la liberación de su hija y no se fue hasta que no se la dieron. Por eso es que Jesucristo pone el ejemplo, amados hermanos, de la viuda que insistió hasta que el juez le hizo justicia. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla de orar sin cesar, aunque orar, hermanos, hay que estar claro que no es solamente pedir. Orar es establecer una relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, hermanos, nosotros muchas veces pedimos cosas, pero no estamos creyendo. Y es importante que nos examinemos, porque a veces decimos: Dios no me escucha, hermano. Yo le aseguro que Dios lo escucha. El problema es que usted crea. Allí es donde está el problema. El problema de mucha gente es creer. Pero ¿sabe usted por qué a veces no creemos a pesar de que tenemos tiempo en el Señor? Porque no hemos desarrollado una relación con Dios. No hemos desarrollado con Él una relación de entender cómo Dios me trata, de entender lo que Dios me ha hablado, de entender lo que Dios me ha ministrado, de entender ese versículo que me acuerdo que Dios me habló a través de ese versículo, de acumular nosotros testimonios de fe. ¿Cómo yo acumulo testimonios de fe? Cosas pequeñitas que le pedí a Dios y Dios me las dio. Cosas que Dios me dio respuesta. Y cuando tengo el problema más grande, me doy cuenta entonces que ese Dios que me dio respuesta a lo pequeño me puede dar respuesta a lo grande. Pero si yo, amados hermanos, no me recuerdo, no hago el ejercicio de recordarme de las maravillas de Dios, de nosotros ser agradecidos con Dios, decirle: Señor, gracias porque me respondiste esto. Ir acumulando una relación de fe con Dios. Porque yo estoy seguro que aquí todos tenemos en algún momento un testimonio que usted pidieron algo a Dios y Dios se lo dio. Pero entonces, ¿por qué seguimos luchando contra la incredulidad? A veces, amados hermanos, es porque no, hermano, es que el problema que tengo es grande. Sí, pero es el mismo Dios que te resolvió el problema pequeño, Él es que lo va a resolver. Porque a veces dimensionamos a Dios es según lo que yo creo, según lo que yo pienso o según a mi necesidad. Pero Dios no tiene límites para resolver el problema, porque Él es todopoderoso. Ejemplo, tenemos el universo, hermanos, que el hombre no ha logrado computar. No hay computadora que pueda computar cuántas estrellas, cuántas galaxias, cuántos planetas hay. Serían millones de años. Usted se monta en una nave espacial que vaya a la velocidad de la luz, se muere en el camino, no le da chance para cruzar el universo. Y el Dios que lo tenemos lo creó y está plasmado en la Biblia. Entonces,
Nosotros, en una oportunidad los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Nosotros debemos decirle, Señor, aumenta mi fe. Pero ¿cómo Dios aumenta tu fe? Dios ha ido aumentando tu fe, lo que pasa es que no lo aprovechamos. Cada situación, cada respuesta que Dios ha ido dándote, sea grande o pequeña, eso es aumentando tu fe. Cada problema resuelto en tu vida es aumentando tu cuota de fe. Pero nosotros tenemos que discernir las respuestas de Dios. Yo de repente estoy pidiendo algo y pienso que Dios me lo va a dar a través de una persona y me lo da a través de otra. Dios me está dando respuesta. Yo debo crecer en fe, pero también crecer en relación con Dios. Ahí yo debo aprender que Dios me responde no como yo quiero y no me da la solución como yo esperaba, sino como Él piensa. Como aquel general que dijo, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a levantar sus manos al cielo, iba a clamar a Dios y yo iba a quedar sano. Él tenía una expectativa de cómo Dios le iba a responder, pero resulta que Dios lo mandó fue a lanzarse allí al río, que se sintió ofendido y todo. Pero ¿qué pasa? Él allí en el río aprendió la grandeza de Dios. En esa experiencia que él tuvo de la respuesta que Dios le dio, él aprendió la grandeza de Dios. Entonces nosotros, para crecer en fe, amados hermanos, y vencer la falta de fe, yo le pido que haga un ejercicio en su casa. Usted no va a agarrar la Biblia a buscar todos los versículos de fe. Póngase en su casa a meditar todas las veces que Dios te ha bendecido, todas las veces que Dios te ha respondido, todas las veces que Dios ha hecho cosas por ti que tú no esperabas, pero Dios las hizo. Por eso es que la palabra nos llama una y otra vez a reflexionar y a recordarnos de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener confianza en nuestro Dios y vencer la falta de fe. Por supuesto, léase todos los versículos que hablan de fe. Aunque yo creo que la Biblia, desde el primer versículo hasta el último, es pura fe. Pero es necesario, hermanos, que leamos la Biblia con sentido de aprender, de entender y de nosotros anexar a nuestra creencia. ¿Ves? Porque entonces eso nos va a llevar a nosotros a orar a Dios. Y otra cosa, amados hermanos, que se ha sembrado mucho en este tiempo y nosotros tenemos que darle allí un freno, es, amados hermanos, es que se quiere enseñar unas respuestas instantáneas. Hay oraciones que la gente ora y lo he escuchado y la gente lo repite, Señor, te pedimos aquí y ahora. O sea, Señor, o es ahora o no. No, hermano, Dios te puede responder mañana. Jesucristo se quedó 2 días más. 2 días más se quedó en Betania. Ahí. 2 días más se quedó donde estaba. ¿Por qué? Porque él iba a responder bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de Marta. Dios no nos va a responder a nosotros bajo nuestra voluntad, sino bajo la de Él, bajo sus principios. Entonces hay personas, porque Dios no le responde de inmediato, se mueren y se olvidan de su petición. ¿Por qué? Porque le falta fe. Tienen una fe para un solo día. Es como el que se come un caramelo, anda corriendo un rato, pero el caramelo se pierde rápido. Entonces nosotros tenemos que crecer en fe, porque la falta de fe es un obstáculo fuerte para que Dios nos dé respuesta a nuestra petición. O sea, ahí es donde está el problema muchas veces. Vamos a ver en Santiago capítulo 4, versículo 3. Aquí también Santiago nos habla de otro problema muy común en nosotros. Recordémonos que en el versículo, en el capítulo 1 de Santiago, él está hablando de pedir sabiduría. Dice, el que te falta de sabiduría, pídala. Y entonces comienza a decir, pero pida con fe. Nosotros lo que estamos aplicando es que así como podemos pedir sabiduría, podemos pedir todas las cosas. Pero aquí Santiago ahora habla de otras peticiones que nosotros hacemos y a veces no están allí. Dice, pedí y no recibí porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedí y no recibí porque no sabes pedir. ¿Por qué Dios no nos responde a veces? Porque estamos orando por motivos incorrectos. Ahora, no es que Dios no nos responde, Él nos está respondiendo. Él nos está respondiendo. Una persona no tiene que decir una palabra para responderte.
para responder. Dios, cuando no te responde, Él te está respondiendo. Él te está diciendo, examina lo que estás pidiendo. Examina tu relación conmigo. Por eso que el apóstol Juan dijo, esta confianza tenemos, que si pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, Él nos las dará. Amados hermanos, a veces hacemos peticiones carnales. Yo lo he dicho aquí una y otra vez y lo repito. No está mal pedir casa, carro, trabajo, dinero, riqueza. Cada quien sabrá por qué la pide. Pero ese no es el fin principal de pedir. Santiago dice, pida sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que examinar qué estamos pidiendo. A veces estamos hundidos en el pecado y estamos pidiendo trabajo en vez de pedir liberación. A veces nuestra relación con nuestra pareja se está destruyendo por la ira que no puedo contener. Estamos pidiendo carro. Estamos pidiendo cosas que no son las necesarias, pero estamos pidiendo es para la carne. Nos olvidamos del espíritu. Pedimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. No es malo pedir un carro, una casa, no, eso no es malo, hermano, pero debo preguntarme por qué lo estoy pidiendo. Debo preguntarme qué es prioridad. Debo preguntarme si lo estoy haciendo para la carne. Yo lo he dicho aquí, que eso es una oración. Un día me robaron como 200 bloques donde estaba. Y ya yo iba a maldecir, iba a hacer una oración de maldición y decir, Señor, mira, esos que me robaron, que los roben a ellos. ¿Es una buena oración, hermano? Hermano, Dios nos venga. Dios me dijo, antes que saliera la palabra completa, el Señor me dijo, tú también me has robado. Hermanos, aquí todos hemos robado al Señor. Todos. En tiempo, en honra, en muchas cosas. No quiere decir que somos ladrones, sino que en un momento dado nosotros nos robamos algo que era de Dios. De repente te comprometiste a visitar a alguien para darle un discipulado. Tú apartaste eso. Ese tiempo no era para ir a comprar la oferta de plátanos que apareció en el barrio. Ese tiempo tú te comprometiste con Dios, que era para hacer ese trabajo. Esa persona se quedó esperando. Esa persona se quedó con su necesidad porque tú le robaste el tiempo. Pero en el caso de Dios me reprendió y me dijo, tú también me has robado. Y me enmudeció. Es una oración que Dios no quiere que hagamos, hermanos. No hagamos oración maldiciendo a otros. Señor, mira el que me hizo, Señor, véngate. Imagínense que Cristo hubiese dicho eso en la cruz. Señor, mira, te estoy muriendo por toda esta gente, véngate. No, Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero hay oraciones, amados hermanos, justamente que Dios no nos va a responder. ¿Por qué? Porque están en la carne. Están manifestadas por la carne. Y le voy a decir esto, hermano, con todo respeto, unido a la primera. Nosotros debemos evitar de hacer oraciones sentimentales. ¿Qué es una oración sentimental? Señor, mira, ya no aguanto más. Mira el balde de lágrimas que ya llené, Señor, aquí está. Usted puede llenar un balde de lágrimas, hermano. Pero si no tiene fe como un grano de mostaza, Dios no se va a mover. Dios no se mueve por sentimientos. Dios se mueve por fe. ¿Qué es una forma incorrecta de pedir a Dios? Hacer oraciones sentimentales. Dios conoce tu problema. Dios sabe cuánto te duele. Pero Dios está esperando que tú le digas, sí, Señor, pero yo creo en ti. Tú estás por encima de estos problemas. Sí, he sufrido, he llorado, pero yo confío en ti. El rey Ezequías, amados hermanos, cuando los asirios estaban queriendo invadir su ciudad, llegó un momento que fue y le dijo, sí, Señor, es verdad. Ningún rey pudo hacerle frente. Ningún Dios de esos reyes pudieron. Es verdad, Señor. Pero tú eres Dios. Tú eres Dios.
Crea, hermano. Crea. No haga oración sentimental. No quiere decir que no podemos llorar por el problema que tenemos. No, usted puede llorar delante de Dios, eso no es malo. Pero usted tiene que levantarse y decir: Señor, yo creo en ti. Porque así como dice el salmista que tú lo levantarás del lodo cenagoso, yo creo en ti. Así como dijo Job, Señor, que tú le vas a sacar de allí, del polvo, yo creo en ti, Señor. Tiene que tu oración terminar diciendo: Señor, yo creo en ti por encima del problema que tengo, por encima del sufrimiento que tengo, por encima de las situaciones que tengo, por encima de los sentimientos que tengo, yo creo en ti. Porque si hacemos oraciones sentimentales y por motivos incorrectos, Dios no nos va a dar respuesta como nosotros queremos. De repente estás orando y orando y dices: oye, pero el Señor no me escucha. Sí, Él se está escuchando. Lo que tú tienes que revisar es tu oración. Revisarte a ti. Eso no quiere decir, amados hermanos, que cuando Dios no nos responde vamos a tener sentimiento de culpa. No, se trata de reflexionar y pensar: Señor, ¿será que esta es tu voluntad? Hay personas, amados hermanos, lo tengo por experiencia, que están batallando por su matrimonio. Yo les pregunto: ¿tú quieres pelear por tu matrimonio? ¿Estás seguro? Sí, ok. Pero hay algunos que hoy quieren. Si el hombre que está fuera de la casa la trató bien, ay, hermano, vamos a seguir orando, el hombre está cambiando. Pero resulta que vino alguien y le dijo: mira, lo vi por allá con la mujer. Pastor, ya olvídese de eso. Hoy quiere, mañana no. No decida si quiere o no quiere. Porque Dios, amados hermanos, no es un niño. Dios, Él quiere que tengamos certeza de lo que queremos. Por eso habla Santiago de las olas del mar, que van. La Biblia habla de las olas del mar. No seas como la hermana, hoy quiere, mañana no. Hay cosas que no se van a resolver en un día. Tienen que pasar muchos días para que llegue la respuesta. ¿Ves? Seguimos. Vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Otra cosa, amados hermanos, que sucede, vamos a ir en Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, amados hermanos, nos da un ejemplo de por qué Dios no responde a la oración. A mí me encanta mucho este versículo. Te digo, este libro de Isaías. ¿Por qué? Porque nos da enseñanzas muy profundas, pero a la vez prácticas. Dios le dice al profeta: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Este pueblo, amados hermanos, en ese tiempo clamaba a Dios, ayunaba a Dios, pero había un problema: el pecado. Amados hermanos, ciertamente el pecado siempre estará tocando nuestra puerta. Siempre, siempre. Usted le cierra 20 veces la puerta, mañana va a volver a tocarse. Le toca la ventana, le toca la puerta de atrás. Está allí al acecho. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Hay veces, como lo decía hace rato, la persona no discierne que está en pecado. No sé qué le pasa. Porque hay pecados a veces que están muy claritos, que no hay que saber mucho de la Biblia para saber que estamos pecando. Hay veces, amados hermanos, que caemos en situaciones porque ha habido un error en la iglesia. La iglesia se ha imaginado que pecado es fornicar, adulterar, robar y matar. No, hermanos. Murmurar de la gente, eso es pecado también. Odiar es pecado. Guardar rencor, eso es pecado. Hay pecadillos, como dicen por allí, que son peligrosos y que estorban para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes ayunan, oran, buscan mi voluntad, me hacen peticiones, quieren justicia, pero ¿cómo te doy justicia?
¿Cómo te doy justicia, hija mía, hijo mío, si tú eres injusta? Eres injusto, te hacen algo y quieres venganza. Te hacen algo y quieres que le pase algo malo a la otra persona para que sufra como tú sufriste. Ojalá que él pase por lo que yo pasé, Señor. No, hermano, no podemos andar en esa justicia, porque esa justicia es del mundo. La justicia que Cristo nos enseñó es: Señor, perdona, no le tome en cuenta esa falta que tuvo esta persona contra mí. Entonces nosotros estamos clamando por misericordia, estamos clamando por que Dios me dé respuesta, pero a la vez yo estoy juzgando, condenando, señalando, pidiendo cosas que no debo pedir, atacando a la persona que me ataca a mí. No puedo, hermano, porque entonces Dios no me va a responder, Dios me va a dejar allí. Bueno, sigue allí, hijo. Yo le digo a los hermanos: si tú quieres que Dios te resuelva los problemas que tú quieres, tienes que hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas, no al revés. Porque yo no le puedo pedir a Dios: Señor, hazlo de esta manera, pero yo estoy haciendo todo lo contrario. Porque todas las cosas de Dios se mueven en santidad, en rectitud y bajo sus principios. ¿Ve? Entonces, si yo sé que estoy fallándole a Dios, antes de pedir la necesidad material que yo tenga, yo debo pedirle perdón a Dios. Yo debo decirle: Señor, reconozco que estoy fallando aquí, Señor, pero socórreme aquí, ayúdame a levantarme, ayúdame a vencer el pecado, ayúdame a tener prudencia, lo que usted vea que le está afectando. Pero si es necesario, amados hermanos, que nos reflexionemos, que nos examinemos a nosotros mismos. El salmista fue más allá. El salmista dijo: Señor, escudriñame tú mejor, porque hay cosas que de repente yo las veo y creo que no están mal, creo que están bien. Hay personas que están haciendo cosas malas y tú hablas con ellos y dicen: no, yo estoy en lo correcto. Si tú crees que estás en lo correcto, bueno, yo no puedo hacer más nada por ti. Si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios y no estamos dispuestos a cambiar, no esperemos la respuesta que queremos de Dios. Si tengo pecados ocultos, hermanos, no esperemos que Dios me dé la respuesta que yo estoy esperando. Más Dios permitirá cosas en mi vida para que yo reflexione y me arrepienta. Eso es lo que va a hacer Dios. Porque la prioridad de Dios no es que tú comas todos los días. La prioridad de Dios es que cuando Él te llame, tú estés preparado para llevarte al cielo. La santidad, la salvación es la prioridad de Dios. Si Dios tiene que cortarme una mano para que yo me salve, Él me la va a cortar. Él va a preferir que yo sea mocho. Dice la Biblia, Cristo lo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala. La prioridad de Dios es la salvación. Jesucristo no vino aquí para que nosotros tengamos gran abundancia material y si nos la da, gloria a Dios. Pero Él vino aquí fue a salvarnos, a salvar a la iglesia. Por eso es que la santidad es la prioridad. Y por eso, amados hermanos, es que el pecado se convierte en un estorbo para que Dios te responda. Por eso es que nosotros, amados hermanos, no es que vamos a tener un sentimiento de culpa permanente, no es la idea. Pero sí debemos examinarnos. Debemos examinar. Tuvimos un problema con una persona, debemos reflexionar y pensar: oye, ¿será que yo estoy equivocado? Voy a cambiar aquí, voy a cambiar allá, voy a resolver aquí. ¿Ves? Entonces, el pecado impide que Dios nos responda lo que le estamos pidiendo. Nos estorba. Ese pecado está estorbando nuestra comunión con Dios y, por supuesto, la respuesta que Dios tiene para nosotros. Por eso es que la iglesia debe reflexionar permanentemente en nuestros caminos. ¿Qué estoy haciendo? Porque le voy a decir algo, hermano. Mientras más usted se santifique, Dios exige más. Cosas que usted hacía antes, cuando era nueva creyente, Dios no se la permite ahora. Porque el que más se le da, más se le va a demandar. Yo siempre me recuerdo, hermanos, yo todos los domingos, cuando tenía 1 año, 2 años aquí en la iglesia, todos los domingos llegaba a mi casa y los domingos que daban en la televisión, domingo de película, o no me acuerdo cómo era, pero eran puras películas que pasaban los domingos. Yo desde que llegaba a la iglesia hasta que oscurecía estaba viendo películas todos los días, todos los domingos.
Yo había comprado varios libros porque aquí la hermana Ligna vendía libros y otros libros que yo compré por fuera. Y mi excusa era, no tengo tiempo para leer los libros. No tengo tiempo. El ataque más fuerte que tiene el diablo contra la iglesia es que la iglesia no tiene tiempo. Hermano, para decir, hermano, es que no tengo tiempo, hermano, estoy full. Oye, hermano, para que te responsabilice visitar a la viejita. No, hermano, es que no tengo tiempo. Oye, te voy a ser sincero, no tengo tiempo. Ese es el mal de la iglesia de este tiempo. No tenemos tiempo para nada. Pero el caso es, hermano, que un día llegué a mi casa. Vi una película, vi 2 películas. Cuando venía la tercera película, el Señor me habló en mi mente y me dijo, no tienes tiempo para leer los libros que tienes, pero sí tienes tiempo para ver películas todos los domingos. Has visto 2 y vas a ver la tercera. ¿Usted sabe cuánto tiempo Dios me dejó correr con eso? Como 2 años. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué Dios no te dijo eso un año antes? Porque Dios estaba tratando otra área de mi vida que era peor que esa. Hay cosas que Dios hoy te va a demandar que no te demandó el año pasado. A veces lo que Dios te va a demandar justamente es que abandones cosas que para ti son valiosas, pero para Dios son un estorbo. Porque a medida que tú avanzas en la comunión con Dios, te vas dando cuenta que Dios te va a pedir más. ¿Por qué? No es que Dios sea egoísta ni que quiera ocupar todo lo que tú haces en tu vida, sino que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia debe abandonar el pecado. Debemos luchar contra el pecado porque rompe la comunión con Dios. Y en aquellas peticiones personales que tenemos para pedirle a Dios, se vuelve un estorbo. Entonces, debemos reflexionar. Yo particularmente se los digo, no por sentimiento de culpa. Yo cada vez que voy a orarle a Dios, le pido perdón. Si hay algo que yo me recuerdo, que yo siento que le fallé a Dios o siento que no está bien, yo en particular le digo, Señor, perdóname por esto que hice hoy. Perdona. Yo creo que ninguno puede llegar a la presencia de Dios sin pedirle perdón. Todos. Se en cuenta que el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, tenía que llegar primero pidiendo perdón, haciendo sacrificio para él. Y como dice la Biblia, esa es la ventaja que tenemos nosotros sobre Israel, que el sumo sacerdote nuestro no tiene que estar pidiendo perdón, porque él es santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, otro punto, amados hermanos, por la cual Dios no nos responde, es porque no es su voluntad. Pero no es que no nos responde, sino que no da la respuesta que pedimos. Le pongo un ejemplo muy práctico. Jesucristo, cuando estaba cercano a ir a la cruz, ¿qué oración hizo Cristo? El Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso era lo que él quería. Eso quería él. Jesucristo llegó el momento que vio la situación y dijo, no quiero. Pero él dijo, no hagas lo que yo pido, sino lo que tú quieres. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo que Cristo pidió o lo que el Padre quería? Sucedió lo que el Padre quería. Ciertamente Jesucristo siempre estuvo dispuesto, pero resulta que él tenía una lucha ahí porque estaba en carne y hueso. Yo te pregunto a ti, amado hermano, ¿qué quieres tú que pase en tu vida? ¿Lo que tú estás pidiendo o lo que Dios tiene plasmado para ti? ¿Qué tú quieres que suceda en tu vida? ¿Qué tú quieres que pase en tu vida? ¿Qué tú quieres que pase en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo eclesiástico? ¿Qué tú quieres que pase en tu vida? ¿Qué tú quieres que pase en tu vida en el país? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere? ¿Qué queremos? ¿Qué? Si yo le pongo aquí, como en Matrix, ¿sabe que en Matrix le pusieron 2 pastillas? Dijeron, quita la pastilla azul y la pastilla roja. Si te tomas esta, sigue tu vida como sigues hasta ahora. Pero si te tomas esta, vas a ver la realidad. Si yo te pusiera aquí 2 botoncitos y te digo, mira, ve, si tú le das aquí, va a pasar todo lo que tú quieres. Y si le das aquí, pasa lo que Dios quiere. ¿Cuál usted accionaría? ¿Cuál usted tocaría?
Así es la oración. Jesucristo nos muestra la clave. Jesucristo dijo: Señor, yo quiero tocar este botón, pero toca el que tú quieras, tócalo tú. Y allí Dios tocó el que él quería. Pablo quería predicarle a toda la humanidad, porque des en cuenta, hasta en eso, Pablo quería predicarle a toda la humanidad. Iba a predicar a Asia y el Espíritu Santo dijo: para allá no, es para acá. Quieres hacer lo bueno, pero Dios no quiero que vayas para allá, yo quiero que vayas para acá. Entonces, no es que la voluntad de Dios es un obstáculo para que Dios te dé lo que Él quiere, sino que Dios sabe que es lo mejor para ti. Por eso es que la misma palabra dice que pedir como sabemos, no sabemos nosotros pedir. Porque nosotros no conocemos totalmente la voluntad de Dios. No sabemos. Pero dice allí que el Espíritu Santo intercede por nosotros. En programación, en base de datos, hay lo que llaman las consultas. Las consultas es que uno le dice al servidor de base de datos: mira, quiero que me dé la edad de los hombres mayores de 18 años y menores de 100 años. Esa es una consulta. Pero a veces el que está haciendo la consulta no la hace apropiadamente. Los sistemas de base de datos tienen una parte que se llama optimizador de consulta. El optimizador recibe la petición, la lee, si necesita mejorar algo, lo mejora y después que lo pasa para que sea más óptimo. El Espíritu Santo es como el optimizador de nuestras oraciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Que Él conoce la voluntad del Padre. Jesucristo dijo: yo me voy al Padre, pero envío al Espíritu Santo, el cual va a venir a decirles lo que el Padre quiere para ustedes. Y Él va a decir lo que el Padre y yo hablemos. El Espíritu Santo sabe lo que Cristo y el Padre han hablado de ti y de mí. Él sabe. Qué bueno es nosotros pedir el apoyo del Espíritu Santo. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y des en cuenta que pasaron muchos años y Santiago después dice: pedí, no recibí, porque no sabes pedir. Es decir, todavía ustedes no han aprendido a orar. Y nosotros, así tengamos miles de años en el Evangelio, todavía nos falta aprender a orar. Debemos pedirle: Señor, ayúdame a orar como conviene. Y si usted no sabe orar, hermano, le voy a dar una clave. Después que usted pida todo lo que quiere, diga: Señor, no hagas lo que yo pido, haz lo que tú quieres. Ese pedacito se lo pueden aprender rápido. Cuando oremos, hermanos, por una casa, por un carro, por una esposa, por un novio, por una novia, por un problema, dígale todo lo que usted quiera, pero termine diciendo: Padre, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Otra cosa, amados hermanos, ¿por qué no llega la respuesta como yo quiero? Porque no es el tiempo de Dios. A Jesucristo le llegó la noticia 4 días antes que Lázaro muriera. Pero ese día no era el día de Dios para que Cristo estuviera allá. Porque Cristo no lo iba a levantar estando enfermo. Jesucristo lo iba a levantar cuando ya es día. ¿Ves? Ya es día. Entonces a veces, hermanos, no es el tiempo. José soñó que iba a ser grande en la tierra, que iba a ser más grande que sus hermanos y más grande que su propio padre. Pero no era el tiempo inmediatamente, pasaron muchos años. ¿Usted sabe cuántas oraciones haría José? ¿Cuántas veces le preguntaría a Dios: Señor, ¿qué pasó con este sueño que tú me diste? Señor, ¿será que fue un sueño porque comí mucho esa noche? Sé cuántas preguntas tendría José para Dios. ¿Sabe por qué ese sueño no se cumplía? Porque no era el tiempo de Dios. Cuando fue el tiempo de Dios, se apareció y ahí estaba. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar descendencia, pero no la veía. Dios le dijo a Sara que en ella iba a tener descendencia. Sara no lo veía y se puso a inventar en darle su esclava a su esposo. Y Dios dice: ese no es el que yo quería darle a Abraham. Y Dios se lo dio en su tiempo. Hay cosas que Dios te va a dar, por más que tú ores, en su tiempo. No es en el tiempo nuestro. No quiere decir que dejemos de orar por eso, sino que nosotros podamos, a través de la comunión,
y de la relación con Dios, nosotros podamos discernir los tiempos de Dios, hermanos. Ven el caso de Daniel. Daniel, amados hermanos, empezó a buscar en la Biblia, que estaban en las profecías de aquel tiempo, en la de Jeremías, y se dio cuenta, ya pasaron los 70 años. Daniel dijo, es el tiempo, ahora sí, ahora sí. Y Daniel oró y dijo, Señor, acuérdate de lo que dijiste por el profeta Jeremías. Nosotros, como Daniel, en nuestra relación con Dios debemos discernir los tiempos. Yo viví un ejemplo, hermanos, cuando el pastor Ventura Bellicia se fue de la iglesia Sion porque estaba en el distrito. El pastor Everilde quedó sin pastor asociado. Y él estaba entre el hermano Richard Vincent, que vi que llegó a Estados Unidos, creo que esta mañana o ayer. El hermano Richard Vincent y mi persona. Resulta, amados hermanos, que una hermana me dice, hermano, el pastor está pensando usted o el hermano Richard Vincent. Yo fui, oré a Dios, le dije, Señor, ¿soy yo? Me dijo, no, tú no. Tienes que casarte primero. Y nombraron al hermano Richard Vincent como pastor de la iglesia. ¿Por qué no me nombraron a mí? Porque no era el tiempo. Como al año y medio, 2 años me casé, y a los 6 meses el pastor me envió como pastor. Dios, hermanos, también tiene sus tiempos para las cosas. Vaya a buscar zapuara ahorita al Orinoco, a ver si va a conseguir uno. Vaya, todas las mañanas vaya ahorita. ¿Va a encontrar zapuara? No, porque no es el tiempo. Pero cuando usted ve que empieza la lluvia y sube el río y ya llega agosto, usted va a comprar. Así es también el tiempo de Dios. Dios, amados hermanos, tiene su tiempo para muchas cosas que tú estás pidiendo, pero no te desesperes, no des un paso en falso, no tomes decisiones apresuradas. La palabra del Señor dice, el salmista, pacientemente espere a Jehová. La fe requiere de paciencia también, de saber esperar cuándo es el momento, de saber esperar y estar allí preparado para cuando llegue el momento. Usted no ve los corredores de 100 metros, sobre todo cuando van a salir, todos están ahí afiladitos, todos han estado entrenando meses, pero tienen que esperar el disparo. Si salen antes del disparo, así son los niños. Dios estableció que eran aproximadamente 9 meses. No sé si son 9 meses exactos, lo que saben más de medicina que yo. Pero que un niño nazca a los 5 meses puede vivir, pero la va a tener difícil. Va a tener difícil. Nace a los 8 meses, sí, puede vivir, pero la va a tener difícil. Porque Dios estableció tiempos. Cuando tenemos una comunión con Dios, podemos tratar esos temas con Dios. Dios te puede decir, no es el tiempo. A los jóvenes, cuando yo oraba por niña, Dios me dijo, no es el tiempo. No es el tiempo. Pero ese mismo Dios que me dijo, no es el tiempo, cuando pasó un tiempo, dijo, ahora sí es el tiempo. ¿Ves? Y es mi esposa, vamos a cumplir 25 años ahora. Pero en el momento que yo quería, Dios me dijo a mí, no es el tiempo. Hay cosas que no es el tiempo. Y eso debemos aprenderlo, debemos quitar de nuestra mente ese deseo instantáneo de recibir las cosas. Hay cosas que Dios no te la va a dar porque no tienes la madurez para recibirla. No tienes la madurez para recibirla, tienes que esperar crecer un poquito. ¿Ves? No es que estés en pecado, sino que hay cosas que te falta madurar. Cosas que te falta madurar. Lo otro, amados hermanos, es que también el enemigo pone obstáculos. Hay cosas que nosotros pedimos que el enemigo busca obstaculizarlas. Yo lo veo mucho cuando un matrimonio está casi destruido. El enemigo pone muchos obstáculos. Cuando empezamos a orar, yo le advierto a la persona, te vas a enterar de cosas que antes no sabía que estaban pasando. Prepárate. Pueden pasar cosas peores de las que has visto, porque ya yo sé cómo opera el enemigo. El enemigo va a buscar
que la persona que está dispuesta a luchar por su hogar se desanime, se desmoralice y vea que esa persona no vale la pena. Él va a buscar eso. Entonces yo le advierto de que pasa. Entonces estamos orando por restaurar un matrimonio y el enemigo, para obstaculizar la restauración de ese matrimonio, que Dios también está de acuerdo en restaurarlo, él pone muchos tropiezos para que la persona que esté luchando diga: me rindo, ya no sigo más. Me rendí y entregué lo que me estaban quitando. Ya no lo quiero, que se lo lleve. Así pasa también con los negocios. Así pasa con muchas cosas. Es la voluntad de Dios. El enemigo te está atacando para que tú te desanimes y no recibas lo que Dios te quiere entregar. ¿Ya? Y cuando tú te rindes, todo se acaba. Todo. Yo puedo estar orando por tu matrimonio, pero si tú no quieres orar por el tuyo, ¿cómo hago yo? Entonces Dios, por eso que Dios nos dice a nosotros: no seas como las olas del mar. Daniel pidió a Dios respuesta. Dios le mandó la respuesta. El enemigo puso obstáculos. Dios permitió que eso estuviera en la Biblia, es para que veamos, no que el diablo puede detener lo que Dios quiere darte a ti. Lo único es que él puede estorbar. Dios te puede abrir una puerta allí, pero el diablo se pone como un perro furioso entre la puerta y tú, para que tú no tomes lo que Dios te quiere entregar. Ahí tenemos que crecer espiritualmente, hermanos. Yo me recuerdo una oportunidad que estaba orando por el hijo de una hermana. Y yo: Señor, tócalo, bendícelo, guárdalo, Señor, trata con él. Y Dios me dijo: reprende, que es un demonio que lo está perturbando. Y empecé a reprender. Y ese hermano ahorita es diácono allá en Sion 2. Hermanos, no es que todo es el diablo. No podemos caer en el terreno que todo es el diablo. Me tropecé con una piedrita, el diablo me puso esa piedra. No, fue que tú no viste la piedra. Pero sí, hermanos, en algunos espacios el enemigo va a querer estorbar el propósito que Dios tiene en tu vida, incluso lo que tú estás pidiendo bajo la voluntad de Dios. Por eso es que orar requiere mucho discernimiento y conocer a Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios opera, qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le agradan a Dios. Yo le pregunto a usted: si a mí me ofrecen ahorita trabajo en una empresa, pagándome grandes cantidades de dinero, y yo tengo que dejar el ministerio, y yo le digo a Dios: Señor, ¿me voy o me quedo? ¿Qué usted cree que me ha decidido? Yo debo estar seguro que Dios me llamó a ser pastor ya para este tiempo. ¿Para dónde voy yo a pensar dejar el ministerio para irme a un trabajo cuando yo debo estar consciente que el valor que tiene ser llamado por Dios? Pero aunque usted no lo crea, hay gente que ora. Le están ofreciendo mucho y ora. Yo lo dije aquí días pasados. A mí me contactaron, hermanos, y la gente cree que eso no existe, pero a mí me contactaron una secta ofreciendo que yo trabajara para ellos a cambio de dinero. Eso existe. Sí existe, hermano, la compra de ministros que después cambian su doctrina, ¿ves?, por dinero. Pero yo no necesito orar para saber cuál es la voluntad de Dios, de que yo no debo cambiar la doctrina por dinero. Ya yo debo saberlo. Con la madurez que tengo ya en el ministerio, debo saber que no debo hacerlo. Y así pues, son muchas cosas que pudiéramos hablar. Pero el enemigo, amados hermanos, también va a ser un obstáculo, un estorbo para tu oración y para tu comunión con Dios, y también para lo que Dios quiere entregarte. Y ejemplo tenemos, amados hermanos, ya para ir cerrando, en Job. Job, amados hermanos, Dios lo bendecía en todo. Pero el diablo se cansó de ver la prosperidad de Job. Y dijo: sí, él te sirve, pero dame chance para quitarle todo, para que tú veas. Dios le daba respuesta a Job prácticamente en casi todo. Pero el diablo dijo: dámelo un chance para yo ver. Y parecía mentira, amados hermanos, por un tiempo las respuestas de Job no llegaban. No llegaban, todo se ponía más oscuro. Pero su fe nunca se quebrantó. Él decía: cuando llega la noche quiero que llegue el día, y cuando llegue el día quiero que llegue la noche. Es decir, sufría a toda hora. Pero ¿sabe lo que dijo él? Yo sé que mi Redentor vive.
Aunque el enemigo se levante contra ti y tú creas que Dios te abandonó, tú creas que todo va en contra, que todo va difícil, levántate en fe y digo, no, yo creo en Dios. Y el enemigo tendrá que retroceder de mi hogar, tendrá que retroceder lo que Dios me quiere entregar y él no me va a venir a robar lo que Dios ha decidido darme. Por eso, yo les pido a todos, hermanos, si algo usted tiene que cuidar, que Dios le dio es su hogar, sus hijos. Amén. Entonces, vamos a ver en Romanos capítulo 8, 26, ya para cerrar con este versículo. Romanos ¿qué es el consejo que le di? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. El apóstol Pablo no está diciendo, ustedes no saben pedir como conviene. No, él se incluye. Dice, nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres para salvar a la humanidad. Pero el Espíritu Santo también intercede por la iglesia, por nosotros. Ya su intercesión es más particular. Pero ¿qué sucede? Si algo tiene el Espíritu Santo es que intercede como conviene, bajo la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia, a toda verdad. En aquel tiempo los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Le dijeron también, Señor, aumenta nuestra fe. Le dijeron también, Señor, escudriña nuestro corazón. Aprendamos de ellos. Pidámoslo, Señor, que tu Espíritu Santo me escudriñe, que quite todo temor, que me ayude a crecer en fe, que me ayude a orar como conviene, que cuando yo esté orando me corrija. Yo debo testificar que más de una vez el Señor me ha corregido en plena oración. Me ha dicho, no ores así. Y Él está dispuesto con nosotros. Entonces, parte de la vida del cristiano es orar. Amén. Vamos a estar de pie por un momento. Vamos a agradecerle a Dios porque Él nos escucha. Amén. Hermano, nunca dudes que Dios te escucha. Nunca dudes, Dios te escucha. Dios te escucha. Pero Dios, cuando te escucha, quiere ver en ti integridad. Dios, cuando te escucha, quiere ver en ti que estés alineado a su voluntad. Dios, cuando te escucha, quiere ver que tu oración sea por motivos correctos. Dios, cuando te escucha, Él ve sus tiempos. Dios, cuando te escucha, Él ve tu santidad. No para acusarte, sino que Él es santo. Y Él siempre va a tener como prioridad nuestra santidad por encima de nuestra necesidad material. Le voy a decir más. Por encima de tu salud está tu santidad y tu salvación. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Dios, en este momento te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos dudado que nos escuchas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos dudado de ti, Señor, pensando que tú no nos respondes porque no quieres, Señor. Yo te pido en esta mañana, Padre amado, así como los discípulos le dijeron al Maestro, enséñanos a orar. Señor, enséñanos, Dios mío, a discernir tu voluntad. Escudriñanos, Dios mío. Redargúyenos, Señor, en aquellas áreas donde debemos, Dios mío, cambiar, donde debemos crecer, donde debemos abandonar, Señor, pensamientos y acciones que no te agradan, Dios mío. A los que tienen más madurez en el Señor, ayúdalos, Dios mío,
para que estén dispuestos a crecer más, para que estén dispuestos a ser corregidos, para que estén dispuestos a ser enseñados, Dios mío. Quita toda duda de nuestra mente, de nuestro corazón. Tráenos a memoria, Señor, las veces que nos has bendecido, las veces que nos has dado respuesta, las veces, Señor, que sin pedirlo tú has movido, Señor, todo a favor nuestro, Señor. Ayúdanos a discernir cuándo es el enemigo que se está interponiendo en medio, Padre amado, a ser estorbo para que no pasemos por la puerta que ya tú has abierto para nosotros y no la vemos, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, porque sin ti nada podemos hacer. Y sobre todas las cosas, cumple tu propósito en nosotros, Señor. Porque lo mejor no es lo que nosotros pedimos, sino que lo mejor es lo que tú quieres, Señor. Como dijo nuestro Maestro, nuestro Salvador, tu Hijo amado, nuestro hermano mayor, no hagas lo que te pedimos, Señor, sino haz tu voluntad en nosotros, Padre amado. Fortalece al que está débil. Fortalece, Señor, a aquel que está caído. Levanta a tu pueblo, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo. Yo te ruego, Padre amado, por aquellos que están luchando por su hogar, por aquellos que están luchando por sus hijos, por aquellos que están pasando necesidades, Dios mío, de la gloria que solamente tú conoces. Oh bendito Dios, ayúdales, Padre amado. Si tienen que corregir algo, ayúdalos también, Señor, mi Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo, háblanos en sueños, visiones, revelaciones a través de tu palabra, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo. Amado Dios, porque no hay problema superior a ti, Señor. Tú lo sabes todo. Que así como Marta, Padre amado, mandó a llamar a tu hijo, no es que él fue indiferente. No es que él no quería, sino que él tenía el tiempo y tenía el propósito, que era glorificar tu nombre. Señor, que todo lo que pidamos, Señor, sea para glorificarte. Y cuando lo recibamos, sea dándote gloria y honra a ti, Señor, porque tú la mereces. En el nombre poderoso de Cristo, yo te doy las gracias, bendito Dios del cielo. Amén y amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dios te escucha. Dios nos escucha, hermanos. No debemos tener duda de eso. Lo que debemos nosotros es sintonizar lo que pedimos y nuestras acciones, nuestra vida cristiana con la voluntad de Dios. Amén. Dios les guarde. Sion TV, una señal de salvación.